El umbral hermético, sabiduría antigua para mentes despiertas. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a El Umbral Hermético. En episodios anteriores exploramos el hermetismo, el Kybalión y el árbol de la vida. Hoy nos adentraremos en uno de los temas más fascinantes, polémicos y mal comprendidos del mundo esotérico, el tarot. Un conjunto de imágenes que para algunos es una herramienta de autoconocimiento, para otros un sistema simbólico y para muchos más simplemente un juego de cartas rodeado de mitos. Para ayudarnos a comprender mejor lo que es el tarot, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. En este caso nos acompaña Fabiola, o más conocida en sus redes sociales como la 9 de Oros. Fabiola, muy buenas tardes, bienvenida aquí al Umbral Hermético. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí hoy. Al contrario, nosotros créeme que estamos muy contentos también de que nos acompañes. Fabiola, ahorita aquí fuera de grabación, nos comentabas que eres antropóloga y tarotista de hace ¿cuánto tiempo? Pues mira, el tarot lo empecé, el tarot es un llamado, ¿no? Sí, es un llamado. Y tenía estos llamados desde hace varios años, tal vez 10, pero me puse a estudiar en serio hace justito antes de pandemia, y la pandemia me la pasé estudiando. Entonces sí, fue como que fue parteaguas la pandemia, ¿no? De repente. Sí, la pandemia vino y nos cambió el ritmo de todo y nos permitió hacer cosas que tal vez con la locura de la vida cotidiana no lo hubiéramos podido hacer. Y para mí el regalo de pandemia fueron 2 hijos y el tarot. Ok, antes de empezar ya aquí con lo que tenemos preparado, y me gustaría saber qué fue lo que te llamó la atención, por qué, cómo llegó el tarot así. Pues mira, yo estudié antropología y siempre quedé fascinada de mi clase antropología simbólica. Tuve un maestro excelente, buenísimo, amante de Jung, y creo que fue eso. O sea, cuando me enteré, porque realmente yo nunca le había dado ni dedicado un minuto al tarot, ni nada, ¿no? Cuando yo me empecé a dar cuenta de qué era el tarot y toda su riqueza simbólica, pues me cautivé, y con la base de esta clase, pues fue todavía se mejor, complementó, ¿no? Sí, precioso. La verdad sí fue muy bonito descubrimiento. Excelente. Pues vamos ahora sí, vámonos de lleno. Entonces, la pregunta obligada. ¿Qué es el tarot? Mira, el tarot es una herramienta, como mencionas. Es una herramienta que usa lenguaje simbólico para comunicarse. Puede usarse para adivinación, para autoconocimiento y para consejería. Eso es el tarot. Es otro lenguaje. Es una forma de acceder a información que tal vez la narrativa, que tal vez tu lenguaje verbal no podría llegar. Tú, al tener imágenes, le ayudas a tu psique a organizar la información. Entonces es una herramienta muy efectiva para organizar y pensar cosas que tal vez no nos da el lenguaje. Entonces, tú con una imagen no puedes discutir, pues. No le puedes dar la vuelta, no puedes debatir con ella, no puedes contrapuntear. O sea, una imagen es una imagen y tu cerebro la va a acomodar. Y esa transición de símbolo psique es una ventaja que tenemos con el tarot. Ok, sí, muy como lo que comentabas, ¿no? De Carl Jung, que precisamente nos decía que las cartas reflejaban imágenes universales del inconsciente colectivo, y en este caso pues funcionaban como un espejo del alma.
Claro, claro, pero la idea de estas imágenes primigenias no es de Jung, la idea es de Platón. Ok. La idea es de Platón y él le llama arquetipon, ¿no? Platón llegó a la conclusión de que había imágenes primigenias, imágenes básicas, ¿no? Y que estas imágenes básicas se repiten en las organizaciones, en las comunidades humanas. Ok, precisamente llegamos como al punto, digamos, como de inicio, ¿no? En el tema del tarot. Hablamos del símbolo precisamente y llegamos a lo que es el arquetipo. Para, digamos, que alguien que no ha estado relacionado con este tipo de temas, ¿cómo podrías definir el arquetipo? Bueno, el arquetipo es una imagen que se repite a través de las culturas, a través de la historia, a través del tiempo, y que es reconocible, ¿no? En todas las mitologías, que fue lo que hizo Freud y Carl Jung, estudiar mitología, se encuentra la imagen del guerrero, la imagen del loco, la imagen de la bruja, la imagen del papa, la imagen de estas como ideas primigenias. Si tú revisas la historia del tarot, no tenía esta intención de ser arquetípico. Okay. Le hemos dado esa, y funciona muy bien. Le hemos dado este significado, le hemos dado a los arcanos mayores, ¿no? Que son arquetipos, pero no nacieron como arquetipos, nacieron como triunfos. Y bueno, si quieres más tarde explicamos eso. Pero sí, bueno, sí, claro. En la actualidad sí podemos hablar de arquetipos porque Carl Jung le dio esa interpretación. Es una interpretación moderna y funciona. Lo poderoso del arquetipo es que lo puedes identificar y lo puedes entender independientemente del idioma, de la cultura, del país, de la época. Claro. En todas las mitologías hay una madre, hay un héroe, hay un sabio, hay una sombra, ¿no? Hay un niño, hay un embaucador, hay una bruja, o sea, hay todos estos latencias, como estas energías latentes, ¿no? Que se expresan en diferentes formas, pero muy importante, son reconocibles y no necesitan una gran explicación. Ok, entonces precisamente es por ello que podemos decir que el tarot lo podemos identificar como un lenguaje simbólico, un espejo psicológico y por ende una herramienta, como mencionaba hace un momento, de reflexión. Así lo podríamos englobar al tarot. Digo, dentro de sus múltiples. Pues el tarot es muchas cosas. Mira, el tarot es una herramienta. Para lo que lo uses, son estos adjetivos que tú mencionas. Tú puedes usarlo para adivinar y punto. Y eso no tiene nada de autoconocimiento, nada de reflexión. O sea, yo quiero saber esto, punto, ¿no? Pero vamos, con lo que sabemos nosotros ahora, pues podemos perfectamente usarlo para conocernos, para reflejarnos, para proyectarnos, ¿no? Entonces, pues, depende para que lo uses. Claro, que también entonces esa es una gran importancia, ¿no? Que no solamente se encasilla en algo, sino dependiendo de la opinión que cada quien le quiera dar. Claro, sí, por supuesto. Ok, ahora, otra pregunta muy, muy importante. Sí, dime. Como mencionábamos al principio del podcast, pues es uno de los temas, aparte más fascinantes, más digamos mal comprendidos en este mundo esotérico, ¿no? Entonces, ¿qué no es el tarot? ¿Qué no es el tarot? ¿Qué no es el tarot? Qué buena pregunta. ¿Qué no es el tarot? Bueno, yo creo que mucha
mucha gente le quiere dar como mucho peso a las herramientas, ¿no? Las herramientas necesitan de ti para existir y para funcionar. Okay. Yo sí creo, y esto es independiente de cualquier cosa, esto es una opinión propia, yo sí creo que los tarots tienen cierto espíritu, ¿no? Tienen cierta personalidad. Y que hay tarots que funcionan para ciertas cosas, para ciertas preguntas, para ciertas consultas. Pero no me atrevería a decir que no es. Ok. Yo creo que algo de lo que no es el tarot es que el tarot sustituye, por ejemplo, una atención médica o psicológica. Ok. Te voy a poner un ejemplo de esos múltiples grupos que encuentras de tarot en Facebook, ¿no? De repente te metes y dices, a ver, vamos a ver qué hay, ¿no? Y hay cosas muy interesantes, hay gente que sabe mucho, pero de repente te encuentras preguntas como, y lo voy a poner como tal, ¿no? Le pregunté al tarot si mi novio tiene una enfermedad venérea, me ayudan a interpretar, y dices, pues que se haga una prueba, ¿no? Claro. Yo creo que eso es sentido común, ¿no? O sea, si ya tenemos herramientas muy efectivas para realizar ciertas consultas, pues ¿por qué no usarlas, no? O sea, entonces yo creo que el tarot no sustituye nunca a la ciencia. O sea, una prueba de embarazo, un examen médico, sentido común, personas, por favor. Claro. Ahora, yo también algo de lo que no creo que sea, que se convierta de repente como en quien determine la toma de decisiones, ¿sabes? O sea, porque precisamente el tarot nos habla del pasado, del presente y algo que, pues vamos, está implícito, ¿no? Estás aquí, si haces esto vas para allá, si haces lo otro vas para allá y si no lo haces y al final de cuentas tú decides, ¿no? Pero decirle al tarot, a ver, voy a tomar la decisión porque la carta me lo dice, no sé, ahí como que... Es que el problema aquí es la agencia, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos agencia y si tú renuncias a tu agencia y se la dejas a una herramienta, ese es el problema. Y puede ser el tarot, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Incluso puede ser otra persona inclusive que tome las decisiones por ti. Entonces yo creo que aquí sí hay que tener bien claro que es una herramienta que, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Que la gente le consulta todo a la inteligencia artificial, pues recordemos que es una herramienta, ¿no? Que al final tú eres el que sabe qué quiere, el que sabe qué siente, el que tiene los deseos, los impulsos, y esto jamás se va a reemplazar con una herramienta. Es correcto. Algo de lo que tampoco aquí creemos en el umbral hermético es que sea una sentencia inamovible. Es decir, algo que no se pueda cambiar, algo que ya, porque ya me lo dijo cierta carta, ya no puedo hacer nada, ese es mi destino, se acabó y todo se derrumbó, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no es una sentencia inamovible. Lo que mencionaba hace un momento, desde mi punto de vista, porque al final de cuentas aquí la mejor opinión es la de cada quien, así como los amigos que nos escuchan en el podcast. No sé qué piensas al respecto. Bueno, es que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, uno debe de tener claro que uno es quien construye el futuro con las decisiones que tomas en el presente. El futuro no es algo que está sólido, que está escrito a piedra y lodo, ¿no? El futuro es tan movible, es tan cambiante de acuerdo a lo que hagas hoy, ¿no? Entonces yo creo que también eso es como una renuncia a tu poder. Decir que esto va a pasar y punto, renuncias a tu agencia y a tu magia y a tu poder. Entonces yo creo que el tarot sí puede ser muy
empoderador, o sea, te puede dar información para que tú tomes mejores decisiones, para que tú veas cómo está la situación, y eso te empodera, eso te hace tomar una decisión mejor informada, Claro. versus dejarle todo, renunciar a tu capacidad creativa, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero mira, cada persona es libre, ¿no? De pensar lo que le convenga, lo que quiera, lo que le es cómodo, y ni siquiera en esto podemos decir esto está bien o esto está mal, ¿no? O sea, hay personas que le funciona que haya sentencias inamovibles y se siente tranquilo con eso, tranquila, y pues ya está, ¿no? O sea, Claro. Así es. Lo que decimos, la mejor decisión es la de cada quien. Claro, claro. Sin embargo, nosotros como tarotistas, sí también tenemos como una responsabilidad de decirle a la persona, esto es una tendencia. Esto Totalmente. es una tendencia, tú puedes cambiar esto. Mira, es una fotografía que tomas en picado. O sea, una tirada de tarot es una fotografía que tomas a tu realidad desde arriba. Entonces, míralo, ve cómo están las cosas, y ahí vas tomando decisiones. Y es tan bonito porque, mira, yo no le digo nada que no sepa la persona. Todo lo que yo le digo, y ni siquiera yo le digo, todo lo que le dice el tarot, es porque la persona ya lo sabe. De hecho, es el inconsciente de la persona el que mueve las cartas. Entonces es nada más una evidencia visual de lo que tú tal vez con el ego, con el miedo, con tus creencias no te atreves a ver. Entonces es correcto. Ahí está, o sea, te estoy corroborando lo que tú ya sabes, compañero, y ya está, ¿no? Toma la decisión. ¿Cuál? Exacto. La que mejor. La que ya habías tomado antes de venir aquí. Eso a veces pasa, ¿no? O sea, la respuesta ya la tenías. Ay, a veces nada más como validar. Exacto. Necesitas validar, necesitas evidencia. Necesitas evidencia, y como no te pueden dar evidencia narrativa o verbal, necesitas evidencia visual. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya más o menos develamos por aquí que sí es el tarot, que no es el tarot, y por qué crees que entonces existen tantos prejuicios acerca de él. Pues porque te devuelve una parte, pues porque te devuelve tu libertad. Mira, no siempre estuvo estigmatizado. El tarot nace como un juego de naipes, un juego, punto, ¿no? Como si jugaras cartitas. La cosa es que cuando se empezó a usar para adivinación, la iglesia dijo, ey, espérenme tantito, aquí quien decide esto es Dios, ¿no? Entonces, si tú ya empezabas a decidir por ti, y ya empezabas a ver tu camino, y así, pues es una herramienta muy liberadora, ¿no? Y que crea mucha conciencia. Entonces, pues, la iglesia pues sintió pasos en la azotea. La iglesia y todas las instituciones espirituales religiosas que necesitan tener grupos adeptos, ¿no? Sí, claro, digo, cualquier institución de poder que de repente se encuentre con personas con esa hambre de expandir la conciencia siempre se ha considerado peligroso. Entonces, claro, y no es el tarot per se, es la adivinación. Entonces se condena cualquier herramienta adivinatoria y cualquier práctica que expanda tu conciencia. Yo le comentaba a una chica que es cristiana
Le comentaba sobre las ceremonias de ayahuasca y de medicinas sagradas, ¿no? Y ella me decía, es que en mi iglesia no me permiten, ¿no? Porque eso hace que yo me expanda. Y cuando yo me expando ya no soy hija de Dios. Entonces, como que ahí está la respuesta implícita, ¿no? Entonces es eso, o sea, cuando tú empiezas a tener criterio propio, es difícil que te dejes gobernar. Y pues hay muchos grupos, y no solo religiosos, hay muchos grupos en general que necesitan sentir que tienen adeptos, como mercado cautivo, pues. Necesitan adeptos que estén ahí siempre, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la autocrítica hacia precisamente no tanto el tarot, sino las personas. Siempre la crítica no es a la herramienta, sino a quien lo utiliza. El prejuicio no vendrá de repente de que desafortunadamente hay quien lo utiliza pues de una manera ya ni siquiera lucrativa, sino una manera de manipulación, de vamos, sacar como cierta ventaja. ¿No vendrá también de ahí a lo mejor? Pues mira, no sé, yo lo que te puedo decir es lo que yo he leído, investigado, y la prohibición o la etiqueta que tiene el tarot de no ser bueno o de no ser aceptado, viene por eso, viene por la adivinación. Ahora, si las personas lo usan de una cierta forma o de otra, o es que tú puedes embaucar con cualquier cosa, o sea, no solo con el tarot, o sea, puedes embaucar con un producto milagro, puedes embaucar con cualquier cosa en realidad, ¿no? O sea, no. Dicen que la diferencia entre lo que es la persuasión y la manipulación es una línea bien delgadita y está en la intención precisamente. No sé si la iglesia esté tan preocupada por nosotros y por nuestro bienestar, que sea ese la razón de su prohibición. Yo sí te puedo decir que cuando se empezó a usar el tarot como esta herramienta que abría espacios y abría posibilidades para tener intercambio con otras dimensiones y con otros espacios de conciencia, dijo, a ver, espéreme tantito. Aquí esto se hace a través del rezo, el sacrificio, el pecado. Un dogma, la única forma de hacerlo es así, esa es mi verdad absoluta. Exacto. Entonces, pues, la verdad no sé. Cada quien, nuevamente. Ahora, ya mencionabas incluso hace un momento, ¿no? Que en un inicio en realidad era un juego de cartas. Vamos a hablar un poquito acerca de los orígenes, un poquito de la historia. ¿Cuáles son los primeros registros históricos que existen aquí en el tema del tarot? Del tarot, a ver, mira. Los seres humanos siempre hemos estado fascinados por saber el futuro. Uh-huh. En cuanto desarrollamos pensamiento abstracto, que quiere decir pensar en otros tiempos, o sea, el pensamiento abstracto no tiene que ver necesariamente con tu realidad inmediata, tiene que ver con un pensamiento más elaborado que puede trascender tiempo, ¿no? Puedes pensar en el pasado, claro. Puedes pensar en el futuro. En cuanto los seres humanos desarrollamos esa capacidad, que es una capacidad mental, cerebral, ¿no? En cuanto pudimos hacer esto, nos empezamos a preguntar por el futuro. Además, imagínate, pues, si desarrollamos pensamiento abstracto en la época, no sé, de los neandertales, que era, pues, muy difícil vivir y sobrevivir. Claro que el futuro se manifiesta como algo que tú quieres saber. Entonces tenemos tradiciones oraculares desde el principio de los tiempos, literal. Se ha tratado de adivinar con todo, con piedritas, con caracoles, con cualquier pedacito de
naturaleza que tenemos ahí. Okay. Esto, para que exista el tarot, o sea, el querer saber siempre está, es un cuestionamiento humano. Para que exista un tarot deben de haber naipes, porque el tarot básicamente son cartas, ¿verdad? Entonces debió de haber evolucionado la historia, el mundo al papel, y del papel al juego de naipes, y de los naipes ya se fue evolucionando al tarot. Entonces, digamos, los primeros naipes los tenemos, digamos, las cartas mamelucas, que son en el siglo XIII, son las primeras cartas como juego, son muy bonitas, búsquenlas en el internet, cartas mamelucas. Y de ahí el boom del tarot, esas cartas que eran del califato, ¿no? Que eran en Medio Oriente, llegan a Europa y se reproducen. Y eso es el boom, podemos hablarlo, el norte de Italia, siglo XV. Es correcto. Entonces, los primeros tarots, digamos que el primer tarot, que digo, tuvo muchísimos antecedentes, porque no es, a ver, las cosas no aparecen así como tréboles, ¿no? O sea, no es así como ¡pum!, apareció. Las cosas en los seres humanos tienen antecedentes de miles de años, tal vez, ¿no? Cientos de años. Entonces, de los naipes tenemos las cartas mamelucas, y de las cartas mamelucas, bla, bla, bla. Pero digamos que el primer tarot oficial es el Visconti Sforza, que es un regalo de estas dos familias para que casan a sus hijos, a Bianca y a Francesco, los casan para ya no estarse peleando, literal, Romeo y Julieta, y es un regalo de bodas. Entonces, es un tarot muy bien preservado, es un tarot que es una obra de arte, y es el Visconti Sforza, que es, digamos, el antecedente a los tarots que conocemos en la actualidad. Y, por ejemplo, ¿por qué crees que fue utilizado el tarot? Sobre todo ya en la influencia total del ocultismo, ya en lo que fue el siglo XIX. ¿Qué fue lo que llevó precisamente al tarot a ser utilizado de esa manera? Bueno, pero es que en el siglo XIX tenemos toda la influencia de Eliphas Levi y de Papus. Entonces, pues estos señores que son sacerdotes, Eliphas Levi, que era un sacerdote rebelde, él dice, oye, pues tienen que haber más cosas en la vida, ¿no? Entonces, gracias a estos dos personajes tenemos estudios de cábala, estudios de numerología, de astrología. O sea, el ocultismo del siglo XVIII, siglo XIX, es un ocultismo muy rico, muy de sacar la sabiduría, de sacar todos los sistemas que tenemos ahí disponibles, y se quieren combinar en una herramienta que sea fácil de transportar, literal, y que sea práctica para los estudiosos, ¿no? O sea, práctica. Entonces, pues sí, yo creo que la ventaja de un tarot versus otras herramientas es que es muy fácil de usar, es muy intuitivo, ¿no? Claro. Sí, ahora, efectivamente, hablamos de que en todo lo que fue el siglo XIX finales, etcétera, todo lo que es el ocultismo estaba en el boom, ¿sí? Entonces llegamos como medio de repente al huevo y la gallina, que empieza a relacionarse lo que tú mencionabas hace un momento, tarot con cábala, con numerología, con el califato, etcétera. Yo es como el huevo y la gallina, ¿no? Decir, a ver, son parte de,
los adaptamos, por alguna razón llegaron ahí, ya estaban. ¿Cómo ves esta parte? Yo creo que esta relación entre diferentes corrientes. Bueno, le debemos esto a Antoine Cor de Gebelin, ¿no? Que en 1781 dijo: el tarot es una herramienta que viene de Egipto y que tiene más sabiduría de la que nosotros podemos acceder. O sea, esto es una cosa mágica y además en esa época todo lo de Egipto estaba súper era súper espiritual, súper mágico, esotérico, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, no lo puedo asegurar, pero siento que el tarot, gracias a esa aseveración, adquiere otro estatus. Y le sigue Eteila. Eteila sí es el que hace un mazo especializado para usarse con correspondencias astrológicas y que sí tenía toda esta intención de predecir. Entonces, tenemos dos formas. O sea, tenemos... Y voy a citar aquí a mi maestro, por favor, vayan, visítenlo. Tiene una escuela bellísima de tarot que se llama la Escuela Integral Tarot Cotidiano. Y se llama Rubén Darío Álvarez. Y él tiene un taller divino de historia del tarot. Y lo que pasa es que el tarot con Gebelin adquiere otro estatus. Y Eteila, mira, para bailar tango se necesitan dos. Entonces, el otro compa llega y dice: ok, perfecto, me armo un mazo para adivinar. Y ya está. Buenísimo. Entonces, no es que ya estaba, sino es que se adquiere. Entonces, a lo que voy, perdón, todo la vuelta. Pero no, tú date. Hay dos factores aquí que ver. Una es el hardware, o sea, las cartas en sí, lo tangible, y el software, el cómo se juega, cómo se usa, cómo se interpreta. Entonces, ya tenemos cartas, ya tenemos juego de triunfos, ¿no? Que era un juego de entretenimiento así. Llega Gebelin y dice: esto es para adivinar, y esto tiene una sabiduría intrínseca que viene del antiguo Egipto. No presentó ninguna evidencia, nada más lo escribió. Así, o sea. Exacto. Y pues, así, aquí ya estamos. O sea, entonces podemos decir que el tarot como tal no nació como un sistema esotérico, pero no desde la el naturaleza principio lo llevó a hacerlo, su propia naturaleza la llevó a hacerlo. Exacto. O sea, el hardware era un juego de entretenimiento y el software fue cambiando con el tiempo. Qué bonita analogía, me gustó mucho, sobre todo para que actualmente como que lo podamos aterrizar, porque de repente quien a lo mejor empieza como a meterse en estos temas esotéricos, herméticos, de ocultismo, etcétera, claro, como que de repente lo ve como temas muy difíciles, poco alcanzables y sobre todo poco aplicables hoy en día. Pero, sí, pero la analogía no es mía, es de Rubén Darío, es de Darío Álvarez, pero funciona súper bien, funciona muy bien, porque, totalmente. O sea, puedes tener cualquier cosa, puedes poner cualquier cosa. Es más, mira, Marian Costa, la alumna queridísima de Jodorowsky, ella adivina con cartitas de lotería. Claro, porque de hecho, efectivamente, si tú ves la lotería mexicana, o sea, no te voy a decir que es lo mismo, pero están los arquetipos. Tiene su lenguaje. Aparte otros más que dices, caray, pues esto también para mí podría ser un arquetipo, es imagen y lo puedes utilizar como espejo.
Así de sencillo. De hecho, la gente, Teila, rudimentariamente, antes de que él hiciera su mazo, él adivinaba con póker, con cartas de póker. Así. Y hay toda una tradición hasta la fecha de personas que adivinan o usan el póker como tal. Mira, ahora sí que nuevamente cada quien, ¿no? Ok, entonces ya vimos un poquito de historia, ya vimos de dónde viene, qué es, qué no es, hablamos ya del arquetipo, del símbolo. Ahora, dentro de los primeros bloques que estuvimos revisando, hablamos de repente un poquito de lo que son los arcanos. Imposible entender el tarot sin entender lo que son los arcanos. Sí, ¿sale? Claro. Por favor, platícanos qué son los arcanos y cuáles son los tipos de arcanos. Los arcanos mayores, que son los que tienen pues mucha popularidad, ¿no? Es un juego de cartas que va del 0 al 21 y nacen del juego de triunfos. De hecho, se les dice arcanos mayores o triunfos. Los triunfos era un juego que estos arcanos mayores tenían más peso en el juego y se jugaba para ganar, tenían más poderes, más fuerza que las demás cartas, ¿no? Los juegos de triunfos vienen de las procesiones de triunfos, de cuando llegas y conquistas un lugar, de cuando llegas y regresas de la guerra, ¿no? Y van del menor al mayor. El mayor y el más importante desfilaba al último. Y por lo regular era el que tenía más poder, más importancia. Entonces, los arcanos mayores van del 0 al 21 y hablan de los triunfos de Petrarca, del triunfo del amor, el tiempo, la muerte, estas ideas que sí tenían una intención moral, que tenían una intención pedagógica de las ideas de Petrarca. Entonces, por eso es que tenemos triunfos, tenemos arcanos mayores. En 1949, con Joseph Campbell, que es este estudioso que nos brinda al mundo, nos brinda el camino del héroe, es que podemos acomodar estos triunfos al camino del héroe. Pero no es que hayan empezado como el camino del héroe, empezaron como ideas morales, ideas ideales a los que se debía de alcanzar, y no necesariamente en orden ni de manera cronológica ni lineal. Okay. ¿Y en qué momento fue cuando? ¿En qué momento se cuaja esto? Pues esto se cuaja como una secuencia con la Golden Dawn. Ok. ¿Qué es la Golden Dawn? Los amigos que nos escuchan por primera vez en el umbral. Bueno. Que podríamos hacer un capítulo, pero completo, de la Golden Dawn. Sí, pero en términos generales, que para la gente. Mira, el tarot Rider-Waite-Smith sí tiene una intención de elevación espiritual. O sea, sí está idealizado, pensado, creado con esta intención, versus los otros tarots, ¿no? Esto sí es una herramienta que busca crecer, que tú crezcas espiritualmente, pues. Ok. Ahora, ¿por qué empezamos con el loco? ¿Por qué el viaje del héroe precisamente empieza con él? Pues porque es la carta 0, y la carta 0 es todas las posibilidades, ¿no? Okay. Además, el loco es como esta
es como este espacio liminal, ¿no? Este espacio que todavía no es realidad, pero tiene esta intención, como este impulso. Entonces, ¿cómo definirías tú lo que es el viaje del héroe con los arcanos mayores? Bueno, súper. Perfecto. Mira, pues el viaje del héroe es una gran contribución a la humanidad. Gracias, Joseph Campbell. Te lo agradecemos donde estés. Porque nos ha ayudado muchísimo a pensar en nosotros y en la mitología, ¿no? Entonces él hizo esto, extrajo este sistema, digamos, que está presente en todas las mitologías, y es el viaje de cualquier alma. Es un viaje lineal del alma hacia planos más sutiles. Okay. Y con todo lo que implica, ¿no? Implica el llamado a la aventura, implica la duda, implica los mentores que te vas a encontrar en el camino, implica los enemigos que vas a encontrar en el camino, implica el miedo que vas a tener, el sobrepasar ese miedo, el aprender a confiar. Y es por eso que el arcano 0 y el 21 son similares en el sentido, ahí sí, para que no me vayan a funar, porque usted no sabe nada, que no sé. Bueno, no, aguante. El arcano 0, sí, pues yo lo que siento es que es un círculo completo. Hay muchas culturas que conciben el tiempo como espirales. Entonces, si tú piensas eso y lo traduces al tarot, vas a encontrarte que el 0 y el 21, el 0 y el mundo está por cruzar ese umbral. Okay. Está por cruzar el umbral. Y el 0 es justo después de cruzar el umbral. Y empiezas de una vez. Y vuelves a empezar. Entonces, sí, finalmente, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, si lo concibes como un tiempo circular, que no tiene que ser así, pero para mí me funciona, es que llegas a cierto punto de entendimiento, de saber cosas, llegas a cierta experiencia que te hace cruzar ese umbral y empezar el ciclo de nuevo. Claro que Joseph Campbell te lo pone súper hermoso y en orden y todo bonito, ¿no? Y toda la narrativa contemporánea ha utilizado el monomito o el viaje del héroe para pues la ciencia ficción, ¿no? Tenemos Star Wars, que está basada en el viaje del héroe. Bueno, cualquier narrativa de ciencia ficción o fantasía tiene mucho del viaje del héroe, ¿no? O sea, Frodo, son estos héroes solitarios que tienen un llamado a la aventura y se encuentran con una serie de cosas que tienen que pasar y que al final llegan y terminan su misión. Okay. En la vida real no es así, ¿no? En la vida, ojalá fuera tan ordenado, ¿no? De que, bueno, ya estoy aquí, al llamado a la aventura y así, ¿no? No, pues a veces te toca la torre y luego te toca la luna y luego te toca otra vez el loco, o sea, es más además cosas que lo van complementando. Obviamente pues hay que ver hasta incluso la posición que lo acompaña, etcétera, etcétera. Claro, dentro de los arcanos mayores, fíjate que hay como de por sí cualquier imagen, cualquier carta, cualquier arquetipo puede ser malinterpretado, pero hay en particular unas cartas que por, digamos, no sé si llamarlo cultura popular o cómo llamarlo, creo que son como las más malinterpretadas. Por ejemplo, en el tema de la carta de los amantes. O sea, de repente estás haciendo una consulta, te salen los amantes y lo primero que te viene a la mente es amor, relación y ya llegó alguien a mi vida.
cuando en realidad pues, tiene que ver incluso con no solamente el tema del amor, sino con propias decisiones, relaciones en general, ¿no? Como Claro. Entonces, creo que es como una de las cartas más malinterpretadas, no sé qué pienses. Pues, mira, una forma muy útil y práctica que podemos pensar esto es irse a lo obvio. Y si te salen los amantes, o sea, ¿por qué el tarot te pondría una carta como los amantes si no estamos hablando de amantes? ¿No? Claro. O sea, como que el tarot tiene sus palabras y sus formas, ¿no? Sin embargo, no necesariamente tiene que ser amor, como tú dices. Puede ser complementarse, puede ser creación, puede ser muchas cosas. Sin embargo, yo creo y siento que entre más aterrizado, más tangible mantengas la lectura, es mucho mejor para tu consultante. Porque hay tarotistas que se vuelan, ¿no? Que ahí tienen mucha narrativa y hablan de energías interiores y de interiorizar y de cosas que no son tangibles ni tan cercanas, ¿no? Y ni va a resonar con el consultante, ¿no? Y no resuenas, exacto, no resuenas con lo que te está diciendo y no le estás ayudando a esa persona, ¿no? Tampoco el tarot no es tan rebuscado, el tarot te va a decir las cosas y pum, y ya, ¿no? O sea, el tarot no tiene pelos en la lengua. O sea, o sea, ¿por qué se tendría que reprimir o moderar, ¿no? Ahora, la carta de los enamorados, pues es Adán y Eva. Entonces también hay que ver ahí, hay una serpiente, hay un ángel, hay una cuesta que está entre los amantes, no se ven, no se están viendo, hay un triángulo ahí, o sea, hay que sacarle como... Sí, claro, la posición, hacia dónde están viendo, etcétera. Claro, totalmente. Claro. Sobre todo, ¿qué es lo que acompaña a las, digamos, figuras principales, por así llamarlo? ¿Qué acompaña? ¿Qué hay detrás? Y lo acabas de decir muy claro. Hay esto otro elemento, o sea... Claro, hay que buscarle, Exactamente. Otra carta que de repente como que la ve a lo mejor el consultante y de repente se me espanta y por obvias razones, la famosísima carta 13. Ay, la carta 13. Bueno, la carta de la muerte, ¿no? Que en el tarot Rider sí se llama muerte. En el tarot Marsella no. En el caso y bueno, y se ha construido toda una loquera de que es la carta sin nombre, nada más se habla del número. Pues, o sea, es la muerte, ¿no? Parte de la vida. Y claro, o sea, tener cuidado también. Yo nunca hablo de muertes en mis consultas, ¿no? De que quién se va a morir, quién no se va a morir, porque eso no lo sé. Claro. No lo sé. No, claro. ¿Y qué beneficio le voy a dar a un consultante diciendo, o sea, todos nos vamos a morir? Correcto, tendría que estar entonces como más enfocado precisamente a esos ciclos que se cierran, renacimiento, etcétera, ¿no? Totalmente. Claro, sí, claro. Y otra de las cartas que de repente es como más malentendida y de repente espantan, ¿no? La del diablo. Ay, bueno, a mí, y bueno, fúnenme por esto, a mí me encanta el diablo. Me encanta, me fascina esa carta. Me parece tan bonita, porque además es el diablo, ¿no? O sea, es el diablo que está muy iconográficamente, está muy similar a la carta de los enamorados. Entonces, pues es como el yin y el yang, digamos. Es como, bueno, aquí están los enamorados y aquí están cuando
O sea, 6 meses después. Ay, sí, no, sí. Causas y efectos, ¿no? Ya Hermes de repente. Pero por ejemplo, pero el diablo sí hay que tomarlo como el diablo. El diablo es, claro. Es algo maluco que a lo mejor te pasa, que a lo mejor estás encadenado ahí, es algo muy terrenal, puede hablar de cosas que no están tan bonitas, ¿no? Sin embargo, el diablo tiene el diablo tiene esa posición por algo. Y también uno aprende de estar en las buenas y en las malas. Y si estás en la posición del diablo y si estás atado a eso y si estás como con tus cuernitos y tu colita de animal, pues también vas a aprender. Claro. Y lo que está bonito del diablo, además que es un diablo que no da miedo. No da miedo. ¿No? O sea, digo, no sé en el siglo XIX si provocaría miedo eso. Es un fauno. Sí tiene esa carga, ¿no? De historia inglesa, celta, ¿no? Sí, y vamos, para nosotros mexicanos que ya hemos visto todo y más, pues no da miedo, pues. Ah, bueno. Tenemos miedo a otras cosas. Entonces no da miedo. O sea, no da miedo. Yo lo veo también en algunas, como en algunas ocasiones, yo sí veo al diablo como un guía, porque tiene sus alitas de murciélago, es un ángel, y está en la misma posición del ángel de los enamorados. Entonces, o sea, de compa, aquí estás en las oscuridades, aquí estás en las sombras, pero yo estoy aquí y te voy a guiar. Y también estar en esos estados malucos, pues nos ayuda también. Y salir de ellos, pues más, ¿no? Claro. Ahora, ya hablamos un poquito aquí de lo que es el viaje del héroe, alguna de las cartas de los arcanos mayores, digamos que pues con más polémica o más famosas, más llamativas, y obviamente hay infinidad de materiales donde todo mundo aquí puede encontrar, documentarse, etcétera, y obviamente pues estudiar. Lo más importante aquí es no solamente quedarse con el primer manual que me pase por mis manos, sino realmente contrastar, investigar, estudiar, etcétera. Y que no se malinterprete, obviamente los arcanos mayores sí tienen un significado, por supuesto que lo tienen. Lo que yo no quiero hablar de ellos como si ese significado fuera el único. Hay que estudiarlos muy bien. Tienen toda una serie de correspondencias, o sea, si estamos hablando del Tarot Rider, tienen toda una serie de correspondencias de signos, astrológicas, de elementos, o sea, son muy ricos en eso. Entonces sí, quiero evitar como encasillarlos, como tú bien dices, en una palabra, porque es muchísimo más complejo que eso. Podríamos hacer un capítulo de cada uno de los arcanos sin problema. Sin problema, claro. Ok, ahora, los arcanos menores. ¿Qué son los arcanos menores? Los arcanos menores son cartas de situación, cartas temporales. Entonces tienen un número, tienen un palo o una suite, y en el Tarot Rider tienen una escena. Entonces eso te ayuda muchísimo porque corresponde al elemento, corresponde al número y corresponde a la escena. Y insisto, son cartas temporales, son cartas de situación, nos ayudan a ubicarnos en el aquí y ahora, en la temporalidad, en el espacio, de acuerdo a la pregunta. Los arcanos mayores son ideales, son cartas altas, ¿no? Son cartas que tienen peso y que son cartas que hablan de ideas, de situaciones ideales, ¿no? Y los arcanos
menores hablan de situaciones cotidianas. Que con esas, el tejido de esos dos nos van a dar las respuestas. En una tirada tienen muchísimo más peso los arcanos mayores que los arcanos menores, y los arcanos menores te van a dar información sobre la situación temporal y espacial. ¿Qué tan importante es el tema de la numerología aquí en los arcanos menores? Pues en el Tarot Rider es muy importante porque pues es parte de los sistemas que están contenidos en el tarot. En el Tarot Marsella, y ya veo que me funan, pero en realidad el Tarot Marsella no tiene ese peso. Claro que hay una correspondencia de números, pero no es como la numerología de la que estamos hablando, no es la numerología del Tarot Rider. En el Tarot Marsella estamos hablando de cartas altas, cartas bajas, de números, de que un 4 es menor que un 9. Entonces, un 9 es más grave que un 4. Un 2 es muchísimo más leve que un 8. Así. En cambio, en Tarot Rider sí tiene que ver la numerología. La numerología esotérica. Ok. En general, para la gente que no está como tan familiarizada con el tema de los arcanos menores, ¿qué significa cada palo? ¿Qué representa bueno, en este caso? En el Tarot Rider, bueno, también en Tarot Marsella, los bastos tienen que ver con fuego, ¿no? Sí. En el Tarot Marsella, corrijo, no, en el Tarot Marsella, los bastos son elementos rudimentarios. Y sí, tienen que ver con acciones, tienen que ver con pasión, tienen que ver... En eso sí se corresponde. Pero en el Tarot Rider sí tiene que ver con... los bastos tienen que ver con fuego y pasiones. Las copas tienen que ver con agua y sentimientos y emociones. Las espadas tienen que ver con aire y pensamientos, creencias, ideas. Y los oros con bienes materiales. Bienes materiales o cosas que valoramos mucho, con valores. Ok. Entonces, digamos que para que alguien a lo mejor tenga como la inquietud de entenderlo y por qué no desarrollar un poco aquí de conocimiento, digamos que los arcanos mayores representan como esas grandes situaciones, esas grandes lecciones, y los arcanos menores situaciones cotidianas. Y sí, cuando ya lo combinamos con numerología y cuando sabemos los elementos que conlleva cada uno de los palos, como que ya tenemos como lo mínimo para poder iniciar. Tienes mucha información ahí, mucha. Y si usas Rider, pues además tienes la escena. Entonces, pues ya tienes números, ya tienes suite, ya tienes escena. O sea, ahí ya tienes algo con que empezar a masticar, ¿no? Claro, y precisamente es el siguiente punto que tenemos para tocar, que son los tipos de tarot. Ya nos has hablado un poquito aquí acerca del tarot de Marsella, ya tocamos un poquito acerca del Rider. Digamos que de manera un poquito más general, ¿cómo podrías definir al tarot de Marsella? ¿Como más tradicional, como una simbología más clásica? El tarot Marsella me encanta porque es rudo, es crudo, es duro y a la cabeza. Pues es que es un sistema creado en la Edad Media. En la Edad Media, o sea, yo lo relaciono y no tiene esto nada de sustento histórico, pero yo me gusta pensarlo como que la esperanza de vida era tan corta que es, compa, si no lo arreglas te mueres, o sea, arréglalo, claro. No tenemos tiempo. Entonces es rudo, es crudo,
Me gusta mucho el tarot Marsella. De hecho, yo empecé con Marsella. Vamos, que son los dos sistemas como más famosos, ¿no? Hay Claro. infinidad de sistemas, pero digamos, Marsella y Rider. Y el tarot Rider ya nace en los 1900. Ya sabemos que vamos a sobrevivir, ¿no? Ya un poquito, estamos justo antes, ¿no? del descubrimiento de la penicilina, ya hay vacunas, o sea, ya, como que tenemos un poquillo de respiro y ya nos podemos poner más románticos, ¿no? Entonces, Claro, y sería más fácil de interpretar el raid. No, ninguno es fácil. Digamos un poco más. Fíjate, te voy a decir cómo en alguna vez escuché como la diferencia entre el Marsella y el Rider. En un ejemplo mejor un tanto burdo, escuché que el Marsella es como aprender a manejar en estándar y de repente el Rider es como cuando ya agarras el automático y dices, no sé qué tan cierto. No estoy tan de acuerdo. Yo siento que el Tarot Rider tiene muy mala fama por sus escenas, porque se siente que es como más simple, pero no estoy de acuerdo. O sea, si tú tomas al Tarot Rider en serio y estudias correspondencias astrológicas, numerología, cábala, todos los sistemas que están contenidos ahí te vas a dar cuenta que lo que hacemos no está tan pelado. Pues, o sea, no. Y el Tarot Marsella tiene como este halo de complejidad por la ausencia de sus escenas y por ser más antiguo. Entonces es como, no, es como, ¿cuál es el original? No, yo leo el tarot original y tú lees el que es más fácil. O sea, no sé, es como querer tener la razón y querer ser más sabio que otro. En alguna ocasión escuché a Alejandro Jodorowsky decir que él es como muy apegado al tarot de Marsella, entonces y bueno, en algún momento él lo restauró pues con Philippe Camion. Exactamente, entonces en algún momento cuando estaba grabando La Montaña Sagrada, de hecho el tarot que muestra en la película de La Montaña Sagrada es diferente, él lo hizo y llega un punto en donde dice, pues sí lo hice y pensé que iba a poder hacer uno mejor y dice, no lo puedo mejorar, es perfecto así como está. Termina en esa conclusión. Sí, pues es que ¿para qué, no? ¿Para qué? Y uno que es uno de mis favoritos, y si hay oportunidad, se llama The Wild Unknown Tarot. De esta chica se llama Kim Crash. Y es un tarot precioso, y lo he usado mucho, me gusta muchísimo. Y bueno, búsquenlo porque es una chulada de tarot. Y si hay tiempo, les cuento una anécdota de ese tarot. Claro que sí. Ahora, el tarot de Tot. ¿Qué me puedes contar acerca de ya estamos en terrenos. Ya estamos en terrenos peligrosos. Ay, el tarot de Tot es una chulada. Quien no lo conozca, vaya, búsquelo en Google. Es una preciosidad. El tarot de Tot pues fue creado por Lady Frida Harris y Aleister Crowley. Aleister Crowley, bueno, no voy a hablar mucho de él porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe su historia. Pero queríamos otro capítulo de él, seguramente. Hay un podcast que sigo en inglés que le dedicaron 3 capítulos de 1:30. Y no acaba. No se acaba. Aleister Crowley dio material para dar y regalar. Pero el tarot de Tot se cree que es como la venganza de Crowley a el tarot de
de Arthur White y de Pamela Coleman Smith. Pero en realidad, si tú lees, en realidad no tanto, porque quien fue la principal precursora de ese tarot fue Lady Frida Harris, porque ella es pintora y estaba fascinada con Aleister Crowley. Digo, me imagino que ha de haber sido un personaje enigmático, carismático, o sea, que tú querías estar con él y ver qué hacía, ¿no? Entonces, quien en realidad empujó la idea para crear el tarot era ella. De hecho, le pagó una mesada a Aleister Crowley para que se continuara el proyecto. Ella lo necesitaba. Ella necesitaba a Crowley para que él la guiara con el conocimiento esotérico, pero ella lo pensó como un tarot moderno, como un tarot el tarot que se merecía la nueva era. Por eso es un tarot con esas características. Es un tarot futurista, es un tarot que no tiene comparación con nada. Es aparte proyectivo, utiliza la imagen, la retuerce, la estira, o sea, es tan dinámico que crea esta sensación de movimiento, de como de un estado de conciencia medio alterado, ¿no? Entonces, sí, el tarot de Thoth es una chulada. Fue realizado en 1944, es un tarot muy moderno. Digamos, en términos de tarot, si estamos pensando en que el tarot Marsella es 1700, ¿verdad? El tarot Rider es 1900, o sea, si es un tarot bebé, ¿no? Pues no bebé, pero sí es un tarot muy revolucionario y pues es una chulada. Aleister Crowley entra a la Golden Dawn. Dios mío, es un personajazo. Y pues todos los secretos que le hicieron prometer no revelar, pues los revela. O sea, con permiso, voy a revelar todos los secretos y parte de los secretos están contenidos en el tarot de Thoth. Ok, interesantísimo. Y como te mencionaba, es más, ahora que hagamos un episodio al respecto, yo creo que te andamos invitando. Va que va. No, yo siempre estoy súper contenta de hablar de Lady Frida Harris, bueno, de todas las mujeres de la Golden Dawn, de todas las mujeres que tienen que ver con el tarot, súper feliz de hablar de ellas, porque están invisibilizadas. O sea, cuando pensamos en el tarot, pensamos en Aleister Crowley, pensamos en Jodorowsky, pensamos en muchos vatos, pues sí, vatos. Entonces, las mujeres, pues, tuvieron mucho que ver, mucho. Totalmente. Y no precisamente como musas o como acompañantes, tuvieron mucho que ver. En todo el protagonismo absoluto. Sí, claro, y entonces parte de mi cuenta y de lo que quiero hacer con mi cuenta es sacar a la luz estas mujeres que son maravillosísimas, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por esa aportación. Ahora, si alguien va empezando, o sea, tiene como esa inquietud de estudiar, de aprender, ¿cuál le recomendarías? Mira, yo empecé con Marsella y hay veces que me arrepiento y hay veces que no. Pues empieza por el que te llame, con el que te sientas cómodo, cómoda, cómode, con el que te hable. Y me da mucha risa porque yo trato de no ser tan volada, ¿no?, en estas cosas, pero sinceramente yo siento que a mí las cartas me hablan. O sea, si hay un lenguaje entre ellas y yo. O sea, si me dicen cosas,
Entonces mi maestro me dice, eso tiene un nombre, puede ser diagnosticado, ¿eh? Ok, con eso te dijo absolutamente todo. Pero sí, efectivamente, de repente tenemos como ese llamado. Con el que te sientas cómodo, con el que te sientas identificado, con el que te sientas que te habla. Palabra cliché, pero el que resuene contigo. Al final vas a ir y venir, porque si vas a ser cartomante, no te vas a conformar con un sistema. O sea, claro, esto es un hoyo negro que te va a comer la vida. Felizmente, claro. Felizmente, o sea, consumido totalmente. O sea, es un hobby, no sé si es un hobby, pero es una labor que te va a consumir. Y no lo digo en mala onda, yo me dejo consumir y me dejo atravesar por el tarot y es precioso, ¿no? Pero no te vas a conformar con leer Rider, no te vas a conformar con leer Rider Marsella, no te vas a conformar con leer Rider Marsella Tot, no te vas a conformar, o sea, vas a leer Rider Marsella Tot, Lenormand, vas a leer las runas, vas a leer cualquier cosa, o sea, así es esta vida, pues. Así es. Ahora bien, ya vimos qué es, qué no es, los arcanos, tipos de tarot, y pues obviamente para poder leerlo, para poder interpretar, para poder hacer una lectura, nos ayudamos de lo que son las tiradas. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cuáles consideras tú, o más bien, cuáles son las tiradas más comunes que existen? Pues mira, están las tiradas de 3, de 5, de 7, o sea, líneas, ¿no? Líneas de 3, líneas de 5, líneas de 7. Yo sí prefiero que sean números impares, porque así te permite tener una carta en el centro. Y la carta del centro habla mucho. Te permite tener una o dos cartas antes, una o dos cartas después. Y por convención, en el tarot, al lado izquierdo tenemos el pasado, tenemos el presente en el centro y tenemos el futuro en el lado derecho. Entonces, y también por convención tenemos los cimientos o las raíces del problema, lo tenemos abajo, y tenemos la conciencia, el ambiente, la atmósfera, como lo que rodea, lo que permea esa situación, la tenemos arriba. Entonces, yo siempre empiezo con tiradas de 3, de 5. Después podemos hacer una cruz simple, ¿no? Y así tenemos 3 en vertical, 3 en horizontal. Esas 3 cartas se leen en conjunto. Yo no leo cartas sueltas, se leen cartas encadenando el significado. Y hay una tirada muy, muy popular que es la cruz celta, ¿no? Y esa yo la uso al principio de todas las consultas, uso una cruz celta. Okay. ¿Por qué? Porque me da muchísima información general. Muchísima información general de cómo está el ambiente, de cómo está, de dónde viene, a dónde va, para dónde, qué quiere, así. La cruz celta. Ok. Ya nos explicabas incluso que pues, la carta única como que no te hace mucho en lo personal, es un estilo. Sí, claro. No tiene que ser así, no es no es ley, ¿no? En mi preferencia, yo prefiero tirar 3 cartas por lo menos. Ahora, hoy en día, con toda esta tecnología, esta comunicación, incluso estamos en diferentes ciudades tú y yo, y estamos desde una plataforma conectándonos. Hoy en día que pues de repente dices, bueno, pues a lo mejor me acerca lo que es una videollamada, qué sé yo, ¿no?
¿qué tanto o qué tan poderosa va a ser la tirada si se hace a distancia o si se hace de forma presencial, aquí enfrente de mí, desde tu punto de vista? Yo leo muchísimo a distancia y tengo todo un tinglado para que la persona vea las cartas en picado. Hacemos lo mismo, hacemos la oración de principio, cerramos tenemos una oración para cerrar la sesión. Yo creo que te puedes bien conectar con la persona con toda la tecnología sin problema. No. ¿Y qué será a lo mejor esa idea que se tiene de que y qué bueno que lo tocamos, ¿no? Para que igual me des tu punto de vista. Hay quien dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Que la persona, el consultante, de repente elija las cartas, y hay quien dice, no, yo las toco, tú no las toques, etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo soy de lo peor, yo dejo que me toquen mis mazos, yo doy clases, pongo mis mazos al servicio, no tengo, son herramientas. Totalmente. Son herramientas, son herramientas. No pasa nada. Y por ejemplo, que hoy en día tú le dices a la inteligencia artificial que te haga una tirada y que te haga el análisis, la interpretación. Pues ¿cómo mira, es? Yo no me voy a poner en favor o en contra, porque pues bueno, puede ser una herramienta la inteligencia artificial para cuando tú empiezas a estudiar, ¿no? Puede ser que te aclare cosas y la usas como herramienta. Claro. La inteligencia artificial tiene un banco de datos, un banco de significados que no van a reemplazar nunca el ojo y la intuición que tú tienes como terapeuta. Claro que te puede ayudar. Por supuesto que te puede ayudar. Por supuesto. Yo sí, denle. Sin embargo, esto es limitado y reducido, aún cuando tiene en su mano todos los significados del mundo mundial. Pero la inteligencia artificial no te va a saber decir que por ejemplo, que en el 6 de copas hay un personaje que se está yendo y que tal vez es un papá. Entonces, esos detallitos pequeños que son muy importantes, no los vas a ver identificar y no los vas a ver interpretar, cosa que tú sí. No vas a ver, por ejemplo, no sé, déjame buscarte otro ejemplo. Por ejemplo, el 8 de copas. El 8 de copas que tiene un sol, tiene un eclipse ahí, ¿no? Ese eclipse tiene un gesto de que no te está creyendo absolutamente nada. Te dice, ándale, mijo, sí, hágale, vaya. Como cuando tú como papá ya le dijiste 3 veces al chamaco que no se subiera ahí. Ese sol estaba diciéndote, güey, dale, yo ya sé para dónde vas, pero no entiendes, y te lo tienes que experimentar y ya está. Exacto, entonces digamos que aquí principal, intuición y sensibilidad. Que no quiere decir que la necesites. Es más, pero se desarrolla. Muchas personas la desarrollan, todos la podemos desarrollar, todos. Es más, un doctor de 25 años de servicio, tú llegas y convierte, te dice, güey, esto es, porque lo he visto 30,000 veces. Exactamente. Eso es lo que tú tienes que desarrollar con el tarot. Ese callo.
que puede ser no lo pudiste haber dicho de mejor manera. con práctica. Claro que lo puedes hacer. Entonces, esto de que tengo un don que vinieron los ángeles y lo depositaron en mí a través de mi chakra coronilla, puede ser, qué bueno, bien por ti, felicidades. Pero yo sí soy de la idea de que se puede estudiar, se puede practicar y se puede desarrollar. Pues bueno, ya prácticamente vimos lo que es la historia, qué es, qué no es el tarot, el tipo de arcanos, los tipos de tiradas, y pues prácticamente vamos acercándonos a lo que es ya la conclusión del podcast. Después de todo lo que hemos hablado, Fabi, ¿tú qué crees que debería de conocer una persona o considerar, más bien una persona que está por acercarse por primera vez a este mundo? Pues yo creo que no hay deberías. Creo que lo que hay que... el tarot, como es una herramienta esotérica, mística, espiritual, psicológica inclusive, creo que el acercamiento es más por el sentir, ¿no? Por el sentir, por la intuición, por si me llaman la atención, no me llama la atención. Y creo que si a ti te llama la atención, si tú sientes que es algo que te gustaría investigar desde los libros o desde la espiritualidad o desde la psicología, el tarot es una excelente herramienta para muchos fines, no solo para el autoconocimiento, sino también es una pieza artística, es una pieza simbólica, ¿no? Tiene muchas aristas esto, y yo creo que si te llama la atención es por algo, y pues que lo hagas, ¿no? Y es una invitación abierta a que uses estas herramientas que son maravillosas. Perfecto. Entonces, digamos que prácticamente podremos decir que es un fenómeno psicológico, cultural, esotérico y muy antropológico por tu estudio. Artístico, es una pieza. Esto es una pieza cultural muy, muy rica en significado. Perfecto. ¿Cuáles serían tus conclusiones generales acerca de todo lo que ya platicamos? Uf, me pones así como a ver, resúmelo todo. Pues nada, que el tarot es una herramienta que nos permite ver cosas que no vemos, que nos permite acceso a espacios que no tenemos tal vez conscientes, y que es, además de eso, es una gran pieza cultural, histórica, simbólica, artística. Entonces, por muchos lados tú puedes ver el tarot, lo puedes disfrutar, lo puedes usar, puedes trabajar con él. Es multifacético. Perfecto. Para nosotros aquí en el Umbral Hermético, consideramos que tal vez el tarot, aparte de que para eso funciona, no solamente pues, nos sirve para un tema de adivinación, y tal vez la gran importancia puede estar en las preguntas que nos obliga a nosotros mismos a hacernos, porque puede ser que a lo mejor una carta no cambie nuestra vida, pero una reflexión profunda de nosotros mismos sí puede hacerlo. Y quizá, como ocurre en muchas tradiciones simbólicas, el tarot funciona como una ventana hacia el futuro, sí, pero también como un espejo que nos invita a mirar hacia nuestro interior. Así es. Y pues bueno, pues prácticamente antes de decir adiós, compártenos por favor tus redes sociales, dónde te puede encontrar aquí la gente para que vaya, te contacte, te consulte, etcétera, etcétera. Sí, claro que sí. Estoy en TikTok y en Instagram, también en Facebook, como La Nueva de Oros. Es @la_9_d_9_Oros. Muchos guiones bajos. En
estoy muy activa en Instagram y en TikTok, y van a poder encontrar videos sobre historia, sobre mujeres, pues místicas, mujeres esotéricas, mujeres que pertenecieron a órdenes y mujeres que tienen que ver con el tarot. Excelente. De igual manera, las voy a compartir directamente en la caja de comentarios en ambos podcasts. Te lo agradezco. Y pues mucho. Ahora sí que vayan y síganla. De verdad que van a encontrar muchísima luz ahí con Fabi, la 9 de Oros. Ok, muchas gracias. Pues bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido, y a ustedes, amigos que nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más en este episodio del Umbral Hermético con el tema El Tarot. Mi nombre es JP, y si este contenido te resultó interesante, compártelo, síguenos tanto en Spotify como en YouTube. Adiós, Fabi, hasta la próxima. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias.